Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar nuestra reflexión sobre la Biblia. Estamos hablando de los patriarcas en el libro del Génesis. Y la vez pasada estamos abordando el tema del ciclo de Jacob. Entonces veíamos, ¿verdad?, de sesiones pasadas, cómo había robado la primogenitura, cómo escapó, ¿verdad?, como un fugitivo, cómo se refugió ahí con Labán, cómo lo engaña Labán, ¿verdad?, cambiándole la esposa. Y finalmente él decide regresar para ver a su hermano Esaú, para reconciliarse. Pero cuando escucha que ya viene, pues se da la fuga, ¿verdad? Le da miedo, dice: ¿qué tal si me mata, verdad? Pues él tiene miedo porque ciertamente Esaú, su hermano, le había prometido que si lo veía lo iba a matar por haberle robado la primogenitura. Y entonces, pues el proyecto de Dios es siempre la fraternidad. El proyecto de Dios siempre es precisamente llevarnos a la fraternidad. Y por lo tanto, dado que Dios nos quiere llevar a la fraternidad, quiere que seamos unidos, pues cuando Jacob huye, pues está en contra del proyecto de Dios. Y es justamente ahí donde nos quedábamos la vez pasada. Y entonces, como Jacob está en contra del proyecto de Dios, entonces viene un pasaje que es sumamente sombrío, muy misterioso ciertamente, pero que nos habla justamente de esta realidad, ¿no? Nos habla de cómo cuando uno no cumple la voluntad de Dios, viene entonces la lucha contra Dios. Y entonces podríamos hablar de la lucha que tiene Jacob, en cierto sentido, contra Dios. Entonces vamos a leer este pasaje en el capítulo 32 del Génesis 32, versículo 23. Vamos a leer ese episodio. Dice: aquella noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 siervas y sus 11 hijos, y cruzó el vado del Yabok. Los tomó y les hizo pasar el río, e hizo pasar también a todo lo que tenía. Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía, le tocó una articulación femoral, y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo: suéltame, porque ha rayado el alba. Jacob le respondió: no te suelto hasta que me hayas bendecido. Dijo el otro: ¿cuál es tu nombre? Jacob. En adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y los has vencido. Jacob le preguntó: dime por favor tu nombre. ¿Para qué me preguntas mi nombre? Y le bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues dijo: he visto a Dios cara a cara y tengo la vida salva. El sol salió, así que hubo pasado Penuel, pero él cojeaba del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta la fecha el nervio ciático que está sobre la articulación del muslo, por haber sido tocado Jacob en la articulación femoral, en el nervio ciático. Muy bien, entonces ahí tenemos este relato que es un tanto misterioso. Es un relato oscuro que ciertamente, al parecer, pues tiene su antigüedad, ¿no? Y tiene cantidad de elementos arcaicos dentro de esto, ¿no? Es un relato que sí hace parte de todo lo que estamos comentando, pero tiene ciertos elementos misteriosos, mitológicos, y que entonces tenemos que tratar de entender. Por un lado, sí, el significado del relato en general, pero también entender ciertos signos que se van dando aquí, ¿no? Entonces, de entrada, pues, decíamos, es algo misterioso, ¿no? Y muchas cosas quedan aquí en suspenso, porque dice que todos van atravesándose, ¿verdad?, el vado de Jacob y de Yabok, y de repente Jacob se queda solo, y en ese momento dice se quedó luchando contra un hombre, ¿no? No dice quién es este hombre, ¿no? Evidentemente, por todo el relato, ¿verdad?, podemos decir que se enfrentó contra Dios, ¿no? O seguramente verás el reflejo de la lucha contra un ángel o alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero en el fondo es la lucha contra Dios, ¿no? Es Jacob que lucha contra Dios, ¿no? Es Dios mismo que se encuentra con Jacob y lucha contra él, ¿no? Y entonces podemos ver este relato, ¿no? Entonces Jacob se queda solo. Todo empieza porque Jacob se queda solo. La lucha no ocurre delante de sus esposas o de sus hijos, no. Todos se atraviesan, él se queda al final, se queda solo y empieza la lucha. Porque en realidad lo que Jacob tiene que enfrentar es algo solo, ¿no?
Jacob no tiene que enfrentar, ¿verdad? Lo que tiene que enfrentar es la reconciliación con su hermano Esaú. Y es algo que tiene que enfrentar él solo, no con los demás. No es algo que él tenga que enfrentar con los demás, ¿verdad? No, él tiene que enfrentarlo solo. Es un problema que él tiene y tiene que enfrentarlo. Y ahora quiere huir de su hermano de nuevo porque le tiene miedo. Pero ese no es el camino que Dios quiere. Porque si Jacob es el primogénito porque recibió la bendición de Isaac, Jacob es el que tiene que proseguir con el proyecto de Dios. Y para que el proyecto de Dios se lleve a cabo es necesaria la reconciliación de los hermanos, para que Jacob pueda regresar a la tierra prometida, ¿no? Para que la historia se siga escribiendo sobre esa historia, sobre esa tierra, perdón. Y por lo tanto tiene que regresar. Jacob quiere volver a huir, por supuesto que no puede ser. Entonces empieza la lucha contra Dios, ¿verdad? La lucha por un lado de Jacob, que no quiere aceptar lo que Dios le propone, y la lucha de Dios, que lo quiere obligar a que se quede ahí. Tiene que enfrentar su realidad. No va a vivir toda la vida huyendo, no va a vivir toda la vida escapándose, ¿verdad? Fugándose de su realidad. Tiene que enfrentar la realidad y tiene que aceptar eso, y además tiene que aceptar el plan de Dios, porque Él es el que ha sido bendecido. Es Dios mismo lo aceptó, ¿no? Por lo tanto, Él tiene que continuar con el proyecto. No puede estar echándose para atrás. Y entonces viene todo este relato, ¿verdad? De este encuentro que es profundo, ¿no? Y empiezan entonces ahí a pelearse, ¿no? Empiezan ahí a agarrarse, ¿verdad? En una lucha entre ellos. Y por lo tanto podemos decir que en el fondo, pues es la lucha que podríamos tener nosotros, pues cuando no estamos de acuerdo con lo que Dios nos pide, ¿no? Esto que le pasa a Jacob, no solo le pasa a Jacob, también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Cuando no aceptamos lo que Dios nos pide, ¿no? Cuando no aceptamos lo que Dios requiere para nuestra vida, a veces también nos enfrentamos, ¿no? A veces también nos enfrentamos, a veces decimos no queremos esto, estoy en contra de lo que Dios pide. A veces sucede eso, ¿no? Porque decimos no estoy de acuerdo, no me parece, no me gusta, ¿no? Y sin embargo, viene la lucha. Es parte de la vida espiritual, ¿no? Y lo va explicando aquí entonces el texto, ¿no? Y entonces empieza esta lucha entre los dos, ¿no? Una lucha en la que decía, luchó contra un hombre. Nosotros decimos ya ahorita, analizándolo en general el texto, decimos, es la lucha contra Dios. Pero Jacob no sabía que era Dios. Jacob va a descubrir que es Dios, ¿no? Al final lo va a decir, ¿no? Porque dice que ese lugar le puso por nombre Penuel, que quiere decir el rostro de Dios. Aquí vi a Dios, ¿no? Pero en el principio él no, él piensa que es un hombre cualquiera, ¿no? Y empieza ahí la agresividad, ¿no? Luchando, ¿no? Se va llevando a cabo y dice, es una lucha que no duró poquito, dice, duró toda la noche, toda la noche. No es una lucha pasajera, no es una lucha de 5 minutos, no, es una lucha larguísima, ¿no? Porque duró toda la noche. Si duró toda la noche, ¿qué significa? Que es una lucha bastante pareja, ¿no? Quiere decir que los dos tenían la misma fuerza, ¿no? Quiere decir que los dos tenían el mismo ímpetu. Por eso dura toda la noche, ¿no? Toda la noche dura. Y curiosamente esta lucha sucede en la noche. Recordemos que la noche es el símbolo de la crisis, ¿no? La noche es cuando las cosas no se ven claras. Por lo tanto, cuando vemos la noche en la Biblia, significa el momento de la duda, el momento de la incertidumbre, el momento, ¿verdad?, para la crisis. Por lo tanto, la lucha que está teniendo Jacob aquí, pues es la lucha que él tiene por su crisis. Es la lucha que él tiene, ¿verdad?, por su situación de dificultad. Es la lucha que él tiene por su situación de destrucción, por su situación de duda. Es la lucha que él tiene. Porque vive en incertidumbre, ¿no? Porque vive intranquilo, porque no sabe qué hacer. Ciertamente va cargando penas, ciertamente tiene miedo de su hermano, o sea, es la grande lucha que tiene. Y toda la noche es un momento de total crisis, una lucha larguísima, porque es una lucha contra sí mismo en el fondo, ¿no? Y repentinamente entonces aparece una cosa muy curiosa, porque dice que va a empezar a amanecer, y entonces la lucha sigue, y entonces le dice este hombre misterioso, suéltame, porque me tengo que ir, ¿no? ¿Por qué se tiene que ir, no? ¿Cuál es el sentido de que ya está amaneciendo y se tiene que ir? Pues si siguen luchando, pues se sigue la lucha, ¿no? ¿Qué tiene de malo que amanezca? Bueno, pues seguramente aquí, ¿verdad?, esta es una reminiscencia de las leyendas de aquellos tiempos, ¿no? En aquellos tiempos se pensaba, ¿verdad?, que los espíritus o los demonios que atacaban a los hombres lo hacían en la noche precisamente, ¿no? Porque es ahí donde tenían fuerza. Pero cuando amanecía, tenían que irse porque perdían su fuerza. O sea, esto es un reflejo de la cultura de aquel tiempo, ¿no? De las leyendas de aquel tiempo que están influyendo aquí, ¿no? Pero que en el fondo, ¿verdad?, si ya amaneció, ¿qué significa, no? Digo, por un lado está el reflejo de las leyendas antiguas, ¿no?, que mitológicamente perderían su fuerza. Claro, si este es Dios, obviamente que no va a perder la fuerza porque amanece, ¿no? Pero es el reflejo de esas leyendas.
Pero si el texto lo ha conservado, no solamente es para recordarnos las leyendas de aquel tiempo. Si está amaneciendo, quiere decir que entonces está llegando la luz, ¿no? Quiere decir que la oscuridad de Jacob, el momento de crisis de Jacob está terminando, ¿no? Y si está terminando porque está amaneciendo, es decir, está llegando la luz, quiere decir que la crisis de Jacob está acabando, ¿no? Ha llegado el momento de que se encuentre con su hermano y es momento de que enfrenten su realidad. Está amaneciendo, ya le dice, suéltame ya, es decir, no vale la pena que sigas luchando, ¿no? No vale la pena que sigamos forcejeando aquí en la vida, no vale la pena. Suéltame, ya está amaneciendo, ya es momento de que encares tu realidad, ya es momento de que te vayas adelante, ¿no? Ese es el momento de amanecer, ¿no? Cuando nosotros tenemos una crisis, cuando tenemos una preocupación, cuando tenemos una dificultad, pues ciertamente, ¿verdad? A veces decimos, ¿qué vamos a hacer? Y llega un momento en el que decimos, pues ya lo voy a hacer, ¿no? Ya lo voy a enfrentar, ya voy a hacer tal cosa. Pues es el momento en el que amanece, ¿no? En el que empieza a salir la luz. Y es el momento en donde tenemos que enfrentar las cosas como se debe, ¿no? Ahí es donde está todo, ¿no? Y ahí entonces empieza el problema del nombre, ¿no? Porque entonces le pide, ¿verdad? Es Dios, ¿verdad? Este hombre misterioso le dice que le diga su nombre. ¿Cómo te llamas? Recordemos que el nombre en aquel tiempo, pues no es solamente conocer a las personas por su nombre, ¿verdad? Como etiquetas, ¿no? Me llamo Juan, me llamo Pedro, no. Ahí el nombre significa tu identidad. Tu nombre significa la identidad. ¿Quién eres tú? ¿Cómo vives? ¿Cómo te comportas? La misión que tienes en la vida. Eso es el nombre. Por lo tanto, el nombre, mis hermanos, no significa entonces solamente que le está preguntando cómo te llamas, como diciendo, a ver, cómo nos vamos a llamar, ¿no? Tu nombre significa tu identidad. Dime quién eres, ¿no? Dime tu nombre. Y entonces, más que entonces una curiosidad, habla de esto, ¿no? Quiero saber quién eres tú, ¿no? Y entonces le dice, mi nombre es Jacob. Y cuando le dice Jacob, pues le está diciendo su vida, ¿no? ¿Quién es Jacob? Jacob es el que decíamos, ¿no? Decíamos, tal vez hace referencia al talón, ¿no? Porque recordemos que cuando iban a nacer, ya lo habíamos reflexionado, ¿no? Lo había agarrado del talón a su hermano, ¿verdad? Para que no saliera, ¿no? Porque desde el vientre de la madre se estaban peleando, ¿no? Pero en el fondo, Jacob representa sus trampas, ¿no? Cuando hizo que su hermano le vendiera la primogenitura. Jacob son sus estafas, ¿no? Cuando se puso las pieles y fingió ser su hermano, ¿verdad? Cuando su papá estaba ciego ahí, ¿no? Jacob significa el prófugo, ¿verdad? Que tenía miedo de perder la vida y que estaba perdido, ¿no? Ese es Jacob, ¿no? Jacob es el que también le vio la cara a Labán, ¿verdad? A su tío, ¿verdad? Para tener más ganado él de su parte, ¿no? Ese es Jacob. Jacob, por lo tanto, es el reflejo de él, ¿no? De sus engaños, de sus tranzas, de sus estafas, de una vida llena de engaños, ¿no? El que siempre ha estado ahí, ¿no? Peleando, ¿no? El que ha estado siempre ahí estafando y aprovechándose de los demás, ¿no? Ese es Jacob. Por lo tanto, cuando le está diciendo este hombre misterioso que es Dios, ¿no? ¿Cómo te llamas? En el fondo es, dime quién eres. Pues soy un estafador, ¿no? Soy un mentiroso, soy alguien que ha engañado y por supuesto soy un miedoso, ¿no? Porque me dio miedo cuando me robé la bendición y escapé, ¿no? Me dio miedo cuando engañé a mi tío Labán y ya venía atrás de mí, ¿no? Me dio miedo. Y soy el miedoso ahorita porque ahí viene mi hermano Esaú y tengo miedo que me mate. Tengo miedo. Jacob, por lo tanto, es también el hombre de miedo, el hombre cobarde, ¿no? Que no quiere enfrentar su realidad. Eso es Jacob, ¿no? Y entonces le cambia el nombre, ¿verdad? Le cambia el nombre. A partir de ahora no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Y le cambia el nombre. ¿Por qué le cambia el nombre? Cuando se cambia el nombre significa que cambia la misión, ¿no? Cuando cambia el nombre significa que cambia su identidad, ¿no? Eso quiere decir que Dios le está dando un nombre nuevo para decirle, a partir de ahora tú tienes una nueva misión en la vida. A partir de ahora ya no vas a ser el estafador que eras. A partir de ahora no vas a ser el cobarde que eres. A partir de ahora no vas a ser, ¿verdad?, el miserable que le vio la cara a su papá. No, aparte vas a ser alguien nuevo. Te vas a llamar Israel. Te vas a llamar Israel. Por primera vez aparece el nombre Israel. El nombre Israel hace referencia ¿a quién? Al pueblo de Israel. Estamos entonces delante de un texto importantísimo. No solamente porque le está cambiando el nombre, porque estamos diciendo que Él es el padre del pueblo de Israel.
Él tiene, dice ahorita, 11 hijos, ¿no? Y luego en el capítulo 35 van a ser el 12, ¿no? Que son los representantes de las 12 tribus. Estamos entonces en la base del pueblo de Israel. Estamos ante el antepasado del pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo se llama Israel? Supuestamente, pues por este cambio de nombre, ¿no? Que digo, tiene sus situaciones que ahorita vamos a analizar, pero es esto. Estamos ante un relato que nos habla de esto. Le está cambiando la identidad. Y esto es muy interesante, porque si Dios le cambia la identidad para que sea alguien nuevo y para que el pueblo se forme, no a partir de Jacob. El pueblo va a formarse a partir de Israel, porque el pueblo no se va a llamar Jacob, el pueblo se va a llamar Israel. El cambio de identidad está fundado sobre una persona nueva, no sobre el estafador. En el fondo, ¿qué está diciéndole Dios? Si ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Está diciendo entonces que el pueblo de Israel, el pueblo de la promesa, el pueblo que viene en el futuro, no está fundado sobre un estafador, está fundado sobre alguien que Dios transformó, sobre alguien que Dios renovó, sobre alguien que Dios le dio una vida nueva. Sobre ese se está fundando, le está dando una oportunidad nueva, ¿no? Para empezar a ser distinto. Y efectivamente después de esto cambia totalmente su vida, ¿no? Vean cómo entonces quiere decir que Dios quiere fundar un pueblo, sí, pero no sobre el estafador, sino sobre alguien que está transformado, que está renovado, que está transformado. Digo, el estafador siempre va a ser, ¿no? Porque eso no se borra, pero lo que voy es que cuando Dios perdona, cuando Dios me capacita algo nuevo, construye una vida nueva, ¿no? Es como cuando alguien va y se confiesa, ¿verdad? Pues cuando te da la absolución, Dios me hace nuevo, de nuevo. Soy alguien distinto. Si yo llegué ahí, ¿verdad?, por así decirlo, ¿verdad?, con mi nombre, ¿verdad?, de engaños, de enojo, de pelea, de lo que ustedes quieran. Cuando uno se confiesa, dice todo lo malo que ha hecho, ¿no? Y en el momento que me da la absolución es lo mismo que aquí, ¿no? Me transforma Dios en alguien nuevo, en alguien distinto. El problema es que no nos la creemos, ¿no? Y volvemos a caer en lo mismo y seguimos haciendo lo mismo. Pero cada vez que alguien se confiesa, es alguien nuevo, es alguien renovado, es alguien transformado. Ya no vuelve a ser el mismo. A partir de ahora es alguien distinto. A partir de ahora es alguien diferente, alguien renovado, alguien transformado. Ya no es el mismo. Y puedo construir una nueva historia porque Dios me ha perdonado. Así como Jacob ahora se llama Israel y ahora puede tener una vida nueva, una vida distinta, ¿no? Una vida renovadora, una vida transformadora, ¿no? Ahí está, ¿no? Dice el Papa Benedicto XVI, hablando justamente de este pasaje, ¿no? Dice, Jacob era un nombre que aludía al origen problemático del patriarca. De hecho, en hebreo pudiera recordar la palabra talón, ¿no?, lo que habíamos explicado ya, ¿no? Y remite al lector al nacimiento de Jacob, cuando al salir del seno materno agarraba de la mano al talón de su hermano gemelo, casi presagiando la supremacía que alcanzaría cuando llegara a la edad adulta. Pero también el nombre Jacob, dice, nos recuerda el verbo engañar, suplantar, ¿no? Y es lo que hizo, ¿no? Engañó a su hermano con las lentejas, suplantó a su hermano, ¿verdad?, vistiéndose ahí con las pieles. Dice, pues bien, ahora en la lucha el patriarca revela a su adversario en un gesto de entrega y de rendición y de su propia realidad de engañador y de suplantador por otro. Ahora Dios lo transforma con una realidad positiva. Jacob, el engañador, se convierte en Israel. Se le da un nombre nuevo que implica una nueva identidad. Y aquí también el relato mantiene su gran significado, porque Israel significa Dios es fuerte, Dios vence. Eso quiere decir Israel, ¿no? Digo aproximadamente, porque la palabra Israel, el nombre Israel, es muy complicado también en su etimología, pero una de las más aproximadas es esto. Israel quiere decir Dios es fuerte. Dios es fuerte, o sea, Dios ha sido fuerte con este hombre. Supuestamente, ¿quién ganó la pelea? La ganó Jacob, porque el que le pide que lo deje ir es Dios, ¿no? Y supuestamente él le da la bendición, le cambia el nombre. Podemos decir que Jacob fue el que ganó, pero no es cierto. El que ganó la pelea fue Dios, ¿no? Porque al cambiarle el nombre, tú te llamas Israel, Dios vence, Dios te venció. Pero te venció porque derrotó tus engaños, derrotó tus estafas para que fueras nuevo.
Por eso te llamas Israel, ¿no? Porque a partir de ahora eres alguien nuevo, porque a partir de ahora eres alguien distinto, porque a partir de ahora te transformarás totalmente, ¿no? Dios vence. Y entonces ahí tenemos la idea de este Dios que vence, ¿cómo? Transformando todo, ¿no? El que ha luchado con Dios y Dios ha vencido. Y entonces, bueno, pues ahí Jacob queda transformado, ¿no? Porque entonces ahora Jacob tiene un nuevo nombre, tiene una nueva identidad y va venciendo entonces justamente a Dios, ¿no? En ese sentido, ¿no? Aparentemente, ¿no? Aunque Dios le ha ganado porque lo ha transformado, ¿no? Lo que Dios quería era que venciera su cobardía, venciera sus miedos, venciera sus pecados, y lo vence, ¿no? Dios le ganó en el fondo, ¿no? Porque ahora es un hombre nuevo, es un hombre renovado, ¿no? Y entonces empieza la transformación de Jacob, ¿no? Ahora es Israel. Ahora empieza una vida nueva en él, ahora empieza una vida distinta en él, ¿no? Ahora se va transformando profundamente, ¿no? Y ahora puede renovar totalmente su vida, ¿no? Y entonces empieza su transformación. Y curiosamente dice, le cambió el nombre y lo bendijo. Porque al momento que le cambia el nombre, no solamente le cambia el nombre, también lo bendice. Y esto es muy interesante porque ahora que lo bendice, esta bendición que Dios le da, no se le está robando, ¿no? La bendición de su papá se la robó, ¿no? Se disfrazó como su hermano, pero esta bendición no. Esta bendición la ha recibido gratuitamente de Dios. Dios se la dio y no tuvo que engañar a nadie para que Dios le diera la bendición. Dios mismo se la quiso dar, ¿no? Está ahí solo, sin protección, sin astucia, sin engaños, y ahí es donde Dios le da la bendición, ¿no? Por eso al final de la lucha está esa bendición total en la que precisamente tiene que descubrir que Dios está con él, ¿no? Que Dios le está transformando, ¿no? Que Dios no lo deja en ningún momento, ¿no? Y entonces ahí tenemos la transformación de Jacob en Israel, un hombre nuevo, bendecido por Dios. Y si está bendecido por Dios, está transformado, lo único que le queda para ser totalmente nuevo, ¿qué es? Reconciliarse con su hermano. Y efectivamente el siguiente episodio es la reconciliación con su hermano. Pero antes de eso, el autor hace una aclaración un poco curiosa, ¿verdad? Dice el autor, que Dios, ¿verdad? Dice que Dios, ¿verdad? Cuando estaban peleando, dice que le agarró la articulación del femoral y le deslocó el fémur. Y al final aclara el autor, por eso los israelitas no comen hasta la fecha el nervio ciático que está sobre la articulación del muslo, por haber sido tocado Jacob en la articulación femoral en el nervio ciático. Y viene esta aclaración muy extraña, o sea, a ver, están peleando, se le toca el nervio, bueno, está bien, pero luego dice que nadie se come eso. ¿A qué se refiere todo esto, no? Tal vez, ¿verdad? Esta referencia que escuchamos aquí se refiere a alguna práctica cultural de aquel tiempo, ¿no? En la que los israelitas pudieran conmemorar la lesión de Jacob, ciertamente, ¿no? Y ciertamente cuando se mataba la res, pues la idea era precisamente quitarle eso, ¿no? Ese nervio, ¿no? Que recordaba lo de Jacob. Pero, ¿qué significa esta herida de Jacob? Porque dice que a partir de ese momento Jacob cojeaba, ¿no? Ya no podía caminar como siempre. Era distinto. ¿Por qué? ¿Qué representa eso? ¿Por qué Jacob a partir de ahora cojea y ya no puede caminar bien? ¿Qué representa eso para nosotros en la vida espiritual? En la vida espiritual, entonces, lo importante es justamente que cuando yo me encuentro con Dios, cuando yo lucho contra Dios, cuando Dios aparentemente se deja vencer, porque en realidad fue Él el gran vencedor, mi vida no puede ser la misma, ¿no? Ya no puedo caminar como antes, ¿no? Ya no puedo caminar igual que mi anterior, ¿no? La persona que se transforma, la persona que se convierte, la persona que fue tocada por Dios, ya no camina igual. Y no me refiero a que vaya cojeando. Aquí obviamente la manera como lo relata, pues es que Jacob va cojeando, ¿no? Como resultado de su herida, ¿no? Pero en el fondo es que yo ya no voy a poder caminar igual que antes, porque a partir de ahora mi vida es distinta. La manera como voy a caminar a partir de ahora es diferente. Yo ya no puedo ser como antes. Yo ya no puedo tener los mismos pasos que antes. Yo ya no puedo tener la misma relación que antes. La persona que se dejó tocar por Dios, la persona que luchó por Dios y lo transformó, ya no puede ser la de antes. Es distinto. Camina distinto, es decir, no que camine distinto físicamente no. Camina distinto, es decir, sus pasos, su manera de vivir, su manera de orientar la vida es distinta, ya no es la misma. Ya no puede ser la misma, porque fue tocado por Dios.
Las personas que son tocadas por Dios ya no viven igual, ya no piensan igual, ya no se mueven igual. ¿Por qué? Porque están tocados por Dios. Un ejemplo, digo, en general, pues son los santos, ¿no? Los santos dejan de vivir de cierta manera, ya no hacen ciertas cosas y uno dirá, ¿por qué no las hacen? Porque son muy buenos. No, porque fueron tocados por Dios, porque ya no pueden ver las cosas igual, porque ya no pueden ver las cosas de la misma manera. Fueron tocados por Dios y a partir de ahora ya no pueden vivir de esa manera. Son totalmente transformados. San Francisco de Asís, ¿verdad? Que vivió una vida muy tranquila, ¿verdad? De fiestas, muy tranquilo. El momento que se encuentra con Dios ya no es el mismo, ya no camina igual, es decir, ya no piensa igual, ya no se expresa igual, ya no vive igual, es distinto, fue tocado por Dios. Las personas que se topan con Dios ya no pueden seguir el mismo camino, se están renovando profundamente, se están transformando totalmente, ya no son los mismos. Su vida es distinta, su vida es otra, ya no pueden seguir igual. Por eso entonces este texto que nos dice que tocó este nervio y que va cojeando, en el fondo, ¿qué es? Jacob ya no va a ser el mismo a partir de ahora. Y efectivamente ya no vamos a ver que Jacob engañe, que haga cosas, ya no, porque ya es otro y a partir de ahora es distinto. Su manera de caminar será distinta. Cuando las personas de verdad se topan con Dios, cuando las personas de verdad se dejan vencer por Dios, se vuelven distintas, ya no caminan igual que antes. Su manera de ver las cosas, su manera de entender la vida, su manera de relacionarse con nosotros ya no es la misma, porque fueron tocados por Dios. Ese es el sentido de todo. Y esto es un proceso de toda la vida. Digo, aquí obviamente lo vemos a grosso modo con la vida de Jacob, pero en realidad es algo gradual, ¿no? Uno va transformándose. A lo mejor no vamos a ser como San Francisco de Asís, como el ejemplo que ahorita ponía, pero cuando nos topamos con Dios de verdad vamos cambiando, ¿no? Vamos siendo distintos, vamos renovándonos. Y a lo mejor no serán los grandes cambios, pero vamos siendo distintos. Cuando realmente dejamos que Dios nos transforme, cuando dejamos que Dios nos vaya renovando, nuestra vida va siendo diferente. Ya no podemos seguir siendo los mismos, ¿no? Este encuentro nocturno, por lo tanto, nos habla precisamente de la transformación de Jacob en Israel y por lo tanto en su propia vida, ¿no? Que va transformándolo todo, que va renovándolo todo. Ahora empieza una vida nueva en Jacob. Ya no puede haber cobardías, ya no puede haber engaños. Ahora solamente habrá otra manera de vivir, entre ellas el perdón, ¿no? Por eso se va a disculpar entonces de inmediato con su hermano. Y dice el Papa Benedicto, ¿no? Hablando de este pasaje, ¿verdad? Hablando del valor espiritual de este pasaje, dice: la noche de Jacob en este vado de Yabok se convierte así para el creyente en un punto de referencia para entender la relación con Dios, que en la oración encuentra su máxima expresión. La oración, dice el Papa, requiere confianza, cercanía, casi en un cuerpo a cuerpo simbólico, no con un Dios enemigo o un Dios adversario, sino con un Señor que te bendice, pero que permanece siempre misterioso, que parece inalcanzable. Por eso el autor sagrado utiliza el símbolo de la lucha, que implica la fuerza de ánimo, de la perseverancia, de la tenacidad para alcanzar lo que se desea. Y si el objeto del deseo es la relación con Dios, su bendición y su amor, entonces con esta lucha no puede menos que culminar en la entrega de Dios, en el reconocimiento de la propia debilidad que vence precisamente cuando se abandona uno en las manos misericordiosas de Dios. Entonces dice aquí el Papa, no hace una relectura espiritual, dice: esta lucha de Jacob, ¿qué es? Es la vida de oración. Dice, y podemos hablar de luchas y simbólicamente, pero en el fondo, ¿qué es la oración? Es algo que permanece continuamente, así como Jacob luchó toda la noche con Dios, ¿no? ¿Qué significa la oración? Estar toda la noche con Dios, no luchando, ¿no? Digo, puede ser la lucha, es una parte de la vida espiritual, sí, pero no solo la lucha. Dice, la lucha, ¿qué significa? La lucha significa la fuerza de ánimo, ¿no? La perseverancia, la tenacidad para alcanzar lo que desea. La oración no solamente es rezar 5 minutos, no, la oración es perseverancia. Así como Jacob perseveró en esa lucha, la vida de oración tendría que ser una perseverancia, estar siempre en oración, no nada más un ratito, no de vez en cuando me acuerdo, un día sí y un día no, perseverar, siempre estar unido con Dios. Tenacidad,
Es decir, siempre estar preparado para dejarme sorprender por Dios, siempre estar preparado para alcanzar lo que deseo, nunca rendirme, ¿no? Nunca de darme por vencido, ¿no? Tenacidad, fuerza de ánimo. Jacob aguantó toda la noche, ¿por qué? Porque tenía fuerza, tenía el ánimo de luchar. La oración requiere de la fuerza. Si no hay fuerza, no hay oración. La oración no solamente son, ay, pues voy a rezar un Padre Nuestro y fin. Bueno, cuando uno empieza la vida espiritual, sí, pero la vida de oración es eso, una fuerza de ánimo. Nunca rendirme, siempre seguir adelante, aun cuando me canse, ¿no? Siempre ser perseverante, siempre estar constantemente unido a Dios. Y por supuesto tener tenacidad, es decir, siempre tener el punto, quiero encontrarme con Dios. Y si quiero encontrarme con Dios no puedo alejarme, ¿no? Si quiero encontrarme con Dios no puedo separarme, al contrario, tengo que estar cerca de Dios. Eso es la oración. Entonces dice el Papa Benedicto, esta imagen de la lucha, pues nos puede hablar en general de lo que es la oración. Estar siempre con Dios, con fuerza, con perseverancia y con tenacidad. Eso es la vida de oración. Sin eso no hay oración. La verdadera vida de oración implica estas características, ¿no? Y entonces aquí el Papa pues hace una relectura espiritual de este episodio, ¿no? Y bueno, aquí hago un paréntesis conclusivo, ¿verdad?, sobre el tema del nombre de Jacob y de Israel, porque hay algo muy curioso. Dios le cambia el nombre, pero curiosamente después de esto hay pasajes en los que a veces le llaman Israel, pero hay otros pasajes en los que le siguen llamando Jacob. Entonces aquí varios se preguntan, a ver, pues si Dios ya le cambió el nombre, se llama Israel, ¿no? Ya explicamos todo ese significado. ¿Por qué hay pasajes después de este episodio? ¿Por qué en los pasajes hay que le siguen llamando Jacob? ¿Y por qué en otros sí le llaman Israel? ¿Por qué no se llama Israel a partir de ahora? Pues si ya le cambió el nombre, pues ya tendrían que llamarle para siempre Israel, ¿no? Y hay pasajes en los que todavía no le llaman Israel, le siguen llamando Jacob. ¿Por qué? Y entonces aquí pues hay una gran discusión de por qué. Algunos dicen que porque pues son diferentes tradiciones, ¿verdad? Lo que habíamos dicho, recuerden cuando empezamos la primera clase, ¿no?, de las diferentes tradiciones que van escribiendo la Biblia, ¿no? Y decíamos, ¿verdad?, que eran diferentes tradiciones. Entonces aquí dicen que pues son diferentes tradiciones, y en algunas tradiciones se seguía llamando Jacob y el autor lo respetó, y en otras ya se llamaba Israel y el autor lo respetó. Entonces son diferentes tradiciones y por eso no lo cambiaron. Y cuando se redactó al final el Génesis, el último redactor prefirió no moverle, ¿no? Dejó los nombres originales como estaban en las tradiciones antiguas, no las cambió. Esa es una de las hipótesis. Y otra hipótesis, ¿verdad?, todavía más, es que algunos han llegado a decir, ¿verdad?, esa es una hipótesis que se ha llegado a decir, que a veces cuando se habla de Jacob y de Israel, algunos dicen que son dos tribus distintas, ¿no? Eso es una hipótesis, ¿no? Y entonces lo que pasa es que las dos tribus se unieron y entonces hicieron que sus personajes principales se unieran y se habla del cambio del nombre, ¿no? Pero originalmente eran dos tribus diferentes, pero que con el paso del tiempo se unieron las dos tribus y entonces para que fuera el mismo líder se habla del cambio de nombre, ¿verdad?, para decir que es una sola tribu. Las dos tribus se convirtieron en una y por eso es que en un lado se llama Israel y en otro Jacob, porque son relatos de diferentes tribus. Bueno, son hipótesis. Cuando lleguemos a la vida eterna le preguntamos a Dios cuál de todas era cierta. Mejor resultó que nada era cierto, pero bueno, esas son las hipótesis nada más para que usted las conozca, ¿no? Si usted tiene duda de todo eso, no pierda la fe, ¿no?, por esas cosas que digo. Usted quédese con el valor espiritual de esto que hemos explicado el día de hoy, ¿no? Y entonces sí, si Jacob ya está renovado, ahora se llama Israel, ¿verdad?, es un hombre nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Viene la reconciliación por fin, ¿no? La reconciliación con Esaú. Entonces vamos a leer este episodio, ¿no?, en Génesis 33, ¿no?, capítulo 33, versículo 1. Dice Jacob, o sea, ya se va Dios, ¿no? Dice: Jacob alzó la vista y al ver que venía Esaú con 400 hombres, pero imagínense la escena, ¿no? Está Jacob lo acaban ahí de derrotar, su familia está del otro lado, de repente voltea y dice: ahí viene mi hermano, y viene con 400 hombres. Dice: entonces repartió a los niños entre Lía y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas y a sus niños al frente, después Lía y los niños, y a Raquel y José en la zaga. Y él se les adelantó, se inclinó en tierra 7 veces hasta llegar a donde estaba su hermano Esaú. A su vez corrió al encuentro, lo abrazó, le echó al cuello, lo besó y lloró.
levantó luego los ojos y al ver a las mujeres y a los niños dijo: ¿qué son de ti estos? Son los hijos que ha otorgado Dios a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas y sus niños y se inclinaron. Después se acercaron también Lía con sus niños y se inclinaron. Y por último se acercaron José y Raquel y se inclinaron. Dijo Esaú: ¿qué pretendes con toda esta caravana que acabo de encontrar? Jacob replicó: de ninguna manera, si he hallado gracia a tus ojos, toma mi regalo de mi mano, ya que he visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios y me has mostrado simpatía. Acepta pues el obsequio que te he traído, pues Dios me ha fortalecido y tengo de todo. Y le instó tanto que lo aceptó. Dijo Esaú: vámonos de aquí y yo te daré escolta. Él le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y los tengo conmigo mis ovejas y vacas criando. Un día ajetreado ha sido hoy, bastaría para que muriese todo mi rebaño. Adelántate pues, mi señor, a tu siervo, que yo avanzaré despacio al paso del ganado que llevo delante, y al paso de los niños hasta que llegue a donde mi señor hace ir. Dijo Esaú: entonces voy a destacar contigo aparte de la gente que me acompaña. ¿Para qué tal? Con que yo halle gracia ante tus ojos, mi señor. Rehizo pues Esaú aquel mismo día su camino rumbo a Seir, y Jacob partió hacia Sucot, donde edificó para sí una casa para su ganado. Hizo cabañas, por donde se llamó aquel lugar Sucot. Bueno, ahí tenemos entonces este relato. Por fin se reconcilian, ¿verdad? Y esta reconciliación es un poco dramática, ¿no? Porque dice que ve ahí a Esaú que llega, y vemos entonces aquí 4 elementos, ¿no? Primero, Jacob que ve a Esaú, ¿no? Luego la ofensiva. ¿Cuál es la ofensiva que hace Jacob? Poner a su esposa, a sus siervos, ¿verdad? A sus hijos, pues para dar compasión, ¿verdad? Porque si venía a matarlo y ve a los niños, va a decir: pues no, frente a los niños no, yo qué sé, ¿no? Una cosa así. Y después dice que Jacob se acerca, ¿no? Inclinándose 7 veces, y luego el perdón, el abrazo de la reconciliación. Entonces ustedes se dan cuenta, el relato, si ustedes se dan cuenta, trata de agradarle a Esaú, ¿no? Se dan cuenta que nunca le llama hermano, Jacob nunca le llama hermano a Esaú, nunca le llama hermano, le dice mi señor, ¿no? Y él se refiere a sí mismo como el siervo: tu siervo te seguirá, mi señor. O sea que le reconoce que él es superior a él. Y curiosamente Esaú le dice hermano mío. Esto es muy importante, ¿no? Porque obviamente Jacob le habla de señor, porque obviamente no quiere que lo mate, ¿verdad? Quiere reconciliarse con él, entonces le regresa a su lugar, como diciéndole: tú eres el señor, tú eres el mayor, tú eres el superior, ¿no? Le regresa eso: yo soy un siervo, o sea, no soy nada, soy un siervo. Por un lado reconoce entonces la grandeza de su hermano, y él se reconoce siervo. Pero curiosamente Esaú nunca se reconoce señor, sino que le llama hermano mío. O sea que Esaú lo reconoce como su hermano. Quiere decir que el tema de la fraternidad que se había roto desde Caín y Abel se está solucionando ahorita, ¿no? Esaú pudo haber dicho: eres mi esclavo, yo qué sé. No, eres mi hermano. Esaú lo reconoce como hermano. A partir de ahora son hermanos, de nuevo, ¿no? Y bueno, la manera como trata Jacob a Esaú, ¿verdad? Pues trata de ganarse su favor. Dice que se postró 7 veces en tierra, ¿no? Y postrarse quiere decir que sí, que se hincó, ¿verdad? Se pone de rodillas y toca con la frente el suelo, ¿no? Eso quiere decir que se postró, ¿no? Cuando alguien se postra así delante de otra persona, significa que reconoce la grandeza del otro y que él pone su vida en las manos del otro, ¿no? Porque si yo llego frente a alguien, me postro delante de él, si la otra persona me quiere matar, me mata, ¿no? Me pongo en sus manos. O sea, si yo llego, me postro aquí, ¿verdad? Y el que está enfrente de mí, si saca una espada, me puede matar. Yo, ¿cómo me defiendo? ¿Yo qué hago? Nada. El postrarse significa yo me pongo en las manos del otro, ¿no? Me pongo en las manos del otro, lo que el otro quiera, lo que le convenga al otro, lo que le vaya bien al otro, no me interesa, ¿no? Se pone en las manos del otro. Y bueno, aquí es muy exagerado porque dice que se hincó 7 veces, ¿no? Se postró 7 veces, o sea, marcando que es un gran personaje el que hace eso, ¿no? Cuando alguien se hincaba 7 veces en aquel tiempo, ¿verdad? O sea, lo hacía solamente cuando un esclavo reconocía, no solamente a su amo, reconocía a alguien superior, ¿no? Entonces está diciendo que Jacob reconoce que Esaú es superior a él, ¿no?
Y Esaú, curiosamente, pues no dice nada de eso. Esaú dice que corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó. Y bueno, es más, si ahí hubiera terminado el Génesis, fin de la historia, ¿no? Se terminó el tema del problema de la fraternidad, se acabó ahí, ¿eh? O sea, con que diga se abrazaron los dos, y ahí hubiera dicho el autor, fin. Hubiéramos dicho perfecto el libro del Génesis, ¿no? Porque todo el problema de la fraternidad que hemos arrastrado desde anterior, ¿no? Desde a Caín y Abel, todo lo que hemos analizado aquí, ahí concluye todo. Por fin vemos a dos hermanos que se reconciliaron. Las otras parejas de hermanos nunca se reconciliaron, ¿no? Bueno, la primera uno mató al otro, ¿no? Caín mató a Abel. Pero todos los demás vivieron separados. Esta es la primera vez que vemos que dos hermanos se vuelven a reencontrar y que se abrazan como un signo de reconciliación. El problema de la fraternidad pareciera que ha quedado zanjado, pero no. Ahí no termina el libro del Génesis, todavía le falta mucho, ¿verdad? Todavía nos falta ver algunos textos más para concluirlo, y el tema de la fraternidad va a seguir, ¿no? Pero aquí podía surgir alguna duda que algunas personas luego se preguntan, bueno, ¿y por qué lo perdonó Esaú? O sea, Jacob, bueno, pues sí, Jacob con la decisión de quererse reconciliar, etcétera. Pero Esaú, ¿por qué lo perdonó? Esa es la gran pregunta que uno puede decir, ¿no? ¿Por qué Esaú lo perdonó? Porque la Biblia no nos narra nada de Esaú. No nos dice qué pensó Esaú, cómo lo reflexionó. No nos dice nada. O sea que el autor deja abierta la razón por la que lo perdonó. Nunca vamos a saber por qué lo perdonó. Sabemos que lo perdonó, sí. Que lo reconoció como hermano, sí. Pero si alguien pregunta, ¿pero por qué? ¿Cuál fue su proceso? No lo dice. Entonces podríamos decir que aquí queda una laguna abierta. Por un lado, sí, el problema de la fraternidad ya se arregló, pero queda una laguna abierta. ¿Qué hizo Esaú para perdonarlo? Eso queda abierto. Eso no se resuelve. Y eso es necesario saberlo, ¿no? ¿Qué se necesita para que yo perdone a mi hermano? Eso no se soluciona. Aquí sí se soluciona algo. Ya se reconciliaron los hermanos. Muy bien, punto bueno, ¿no? Pero sigue quedando una duda. ¿Qué se necesita para perdonar al hermano? No tenemos ninguna historia de Esaú que nos diga, fue pensándolo, fue analizándolo. No tenemos nada. Entonces queda una duda pendiente. Por eso el libro del Génesis no puede terminar aquí. Hubiera terminado aquí, hubiera quedado bien. Pero no puede terminar porque nos falta analizar cuál es el proceso para perdonar a alguien. Y justamente, verá, al final del libro del Génesis vamos a encontrar el llamado ciclo de José, ¿verdad? Que es uno de los hijos de Jacob, ¿no? El ciclo de José. ¿Y el ciclo de José de qué trata? De cómo perdonar al hermano, porque eso es lo que nos falta. Ya se perdonan los hermanos, qué bueno, ya por fin se terminó el problema del Génesis desde el inicio, pero nos queda pendiente el tema de cómo podemos perdonar al hermano. Entonces justamente el libro del Génesis lo que nos va a decir es cuál es el camino que tenemos que recorrer para perdonar al hermano. El ciclo de José nos va a hablar justamente de eso. ¿Cuál es el camino que yo tengo que tener para perdonar al hermano? Entonces vamos a empezar después a hablar sobre el ciclo de José, pero no solamente para contar la historia de José, sino para analizar algunos elementos de cómo puedo yo perdonar a mi hermano. Todo el relato de José, ¿verdad? Desde el capítulo 37 hasta el final, habla justamente de eso. ¿Cuál es el itinerario para perdonar al hermano? Pero eso luego lo vamos a ver, ¿verdad? Se supone que lo íbamos a ver muy rápido, pero ya ven que yo me amplío las cosas, ¿no? Pero bueno. Y entonces, bueno, se dan el abrazo, ¿verdad? Y después de eso le pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿y quiénes son todos estos niños y estas mujeres? Y entonces, pues son los hijos que Dios me ha dado, ¿no? Y todos pasan y se inclinan, ¿verdad? Pasa, ¿verdad? Lía con sus hijos y se inclina, las esclavas se inclinan, Raquel con José se inclina, ¿no? Todos se inclinan delante de Saúl, ¿no? Todos reconocen la grandeza de Saúl. Y dice que le llevaban regalos. Y curiosamente la palabra regalo es la misma palabra en hebreo para decir bendición. El que le robó la bendición ahora le da regalos, pero la palabra regalo es bendición. Nosotros lo traducimos como regalo, pero se puede traducir como bendición. O sea, yo que le robé, Jacob que le robó la bendición a su hermano, ahora le viene a traer una bendición por medio de esos regalos. Vean cómo entonces la reconciliación sigue. No solamente le pide perdón hincándose, ¿verdad? Toda su familia, sino ahora le da la bendición de manera material por medio de regalos, ¿no?
Y podemos ver cómo Esaú se transforma. Esaú ya no es el rencoroso, el enojón de aquel capítulo, ¿verdad? Cuando que ahí se ha encontrado el rostro de Dios, ¿no? Dice Jacob, ¿no? Dice, si he hallado gracia a tus ojos, toma mi regalo de mis manos, ya que yo he visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios. Esta frase es fundamental, porque habíamos dicho que ¿qué pasó antes de este pasaje? Se peleó Jacob con Dios, y aquel lugar se llamó Penuel, rostro de Dios, porque ahí Jacob vio el rostro de Dios. Y ahora viene lo siguiente. ¿Cuál es lo siguiente? Descubrí el rostro de Dios. ¿En dónde? En mi hermano. Quiere decir que cuando yo me reconcilio con alguien, yo descubro el rostro de Dios en la persona con la que me reconcilio. Cada vez que yo me reconcilio con una persona, le pido perdón, yo estoy viendo el rostro de Dios en esa persona a la que le pido perdón. O al revés, cuando alguien me pide perdón y yo lo perdono, yo estoy viendo el rostro de Dios en esa persona. El rostro de Dios. Por eso dice, he visto el rostro de Dios. Acepta esto porque he visto en ti el rostro de Dios. O sea, que cuando yo soy capaz de ver el perdón de la otra persona, yo soy entonces capaz de descubrir el rostro de Dios en los demás. Por lo tanto, podemos entonces aquí descubrir una cosa muy interesante, que es justamente este rostro de Dios. Entonces, cuando tú perdonas a alguien, no nada más que ya lo perdoné, ya le dije perdón, no. Estoy descubriendo ahí el rostro de Dios, porque el rostro de Dios me habla precisamente del perdón, me habla de la misericordia en el otro, el rostro de Dios. Y a partir de eso su vida se transforma. Y fíjense qué curioso, porque después de eso ya se reconciliaron, están totalmente unidos y entonces empiezan a cabalgar juntos. Ni Esaú va adelante, ni Jacob va adelante, van los dos juntos, ¿no? Dice, yo iré a tu lado, le dice Esaú, yo voy a ir a tu lado, como diciendo, somos hermanos, somos iguales, no soy yo superior a ti ni tú a mí, no, somos iguales, voy a ir a tu lado. Esta frase, voy a ir a tu lado, significa vivimos unidos, vivimos juntos, no podemos estar separados. Voy a ir de tu lado. Y entonces después viene otra cosa medio extraña, ¿verdad? Porque muy unidos, y de repente dice, no, es que yo no puedo ir de tu lado porque tú vas a ir más rápido que yo, ¿verdad? Y vienen los niños, vienen cansados, vienen mi ganado, ¿verdad? Que viene con crías, y pues si vamos a tu paso, se me van a morir aquí, ¿verdad? Y entonces dice, pues yo voy a adelantarme, ¿verdad? Y te voy a dejar una guardia para que te custodie. Y dice Jacob, no, lo importante es que me has perdonado, ¿no? Y lo importante es que he reconocido, ya nos volveremos a ver, que casi ni se van a ver, pero bueno. Y después, pues, dice que Jacob, ¿verdad? Esaú se va a un lado y Jacob se va para otro lado, ¿no? Se vuelven a separar. Pero bueno, ya se separaron, pero ya ahora sí, reconciliados, ¿no? Cada quien tiene que seguir con su vida, cada quien tiene que seguir con su historia, cada quien tiene que seguir con su propia realidad, y entonces tienen que transformar su vida, ¿no? Pero ya han transformado su relación de hermanos de nuevo, porque están reconciliados, ¿no? Y ahí termina el texto, ¿no?, que hemos leído. Ya después viene el Génesis 34, que no vamos a analizar aquí, que es un relato un tanto extraño también sobre una, ¿verdad?, de las hijas de Jacob, que se llama Dina, que se aprovechan de ella, y bueno, se hace ahí una matazón horrible, pero bueno, si usted tiene duda, léalo ahí en la Biblia. Y luego, después de que Jacob se va, ¿verdad? Se va allí a Sucot, se queda ahí en Sucot, dice que después va a regresar a Betel, ¿no? Jacob tiene que regresar a Betel. Acuérdense, ¿verdad? Veíamos la semana pasada que en Betel es donde Dios se le reveló, donde Dios le dijo que iba a estar con él. Jacob tiene que regresar a Betel para cumplir la promesa que le había hecho a Dios. Pero sobre ese cumplimiento de la promesa lo veremos ya la próxima semana, ¿verdad? Porque ahorita ya se acabó el tiempo, y entonces lo veríamos la próxima semana. Entonces vamos a terminar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido el día de hoy. Te pedimos por cada uno de nosotros para que nos ayudes, nos transformes, nos ilumines en nuestra vida, para poder vivir en sintonía de la fraternidad. Y así como se reconciliaron Jacob y Esaú, seamos también nosotros capaces de vivir y de experimentar la reconciliación en cada momento de nuestra vida.
Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan todos ustedes una buena noche y Dios mediante nos vemos la próxima semana.